Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy no es simplemente una noticia de violencia en México, es la culminación de 2 décadas de una estrategia fallida, la repetición de un patrón que hemos visto una y otra vez y la demostración más clara de cómo la llamada guerra contra las drogas no resuelve el problema, sino que lo perpetúa. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano mató a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México. Lo que siguió fue exactamente lo que cualquier analista serio habría predicho: caos absoluto, violencia generalizada y un país que parece estar al borde de una guerra civil. Déjeme describir lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Jalisco. Vehículos incendiados bloquean las principales carreteras. Columnas de humo negro se elevan sobre Puerto Vallarta, una de las ciudades turísticas más importantes de México. Hombres armados han atacado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el segundo aeropuerto más grande del país, donde empleados y pasajeros corren en pánico buscando refugio mientras se escuchan disparos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha activado un código rojo, el protocolo para emergencias de seguridad más grave, suspendiendo el transporte público en todo el estado y pidiendo a los casi 8 millones de habitantes que permanezcan en sus casas hasta que la situación esté bajo control. Hay reportes de un Costco incendiado en Puerto Vallarta. Hay reportes de fugas de prisiones. Hay reportes de civiles siendo amenazados de muerte por miembros del cártel. Southwest Airlines, Alaska Airlines y Delta han cancelado todos sus vuelos hacia y desde Puerto Vallarta y Guadalajara. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad ordenando a todos los ciudadanos estadounidenses en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que se refugien en sus ubicaciones actuales hasta nuevo aviso. El subsecretario de Estado Christopher Landau tuiteó que la muerte de El Mencho era un gran desarrollo para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos, escribió. Luego añadió que estaba viendo las escenas de violencia desde México con gran tristeza y preocupación. Esta es la disonancia cognitiva de la política estadounidense hacia México en una sola publicación: celebrar la muerte de un capo mientras reconoce que esa muerte ha desatado exactamente el tipo de violencia que supuestamente querían prevenir. Ahora necesito que entiendan quién era El Mencho y qué representa el cártel Jalisco Nueva Generación, para comprender por qué su muerte no resuelve nada y probablemente empeorará todo. Nemesio Oseguera Cervantes tenía 59 años, era originario de Aguililla, Michoacán, y antes de convertirse en el narcotraficante más buscado de México, fue policía. El CJNG emergió en 2009 de los restos del cártel Milenio, después de que su líder fuera capturado y un capo aliado del cártel de Sinaloa fuera asesinado. El grupo originalmente operaba como el brazo armado del cártel de Sinaloa, bajo el nombre de Matazetas, dedicándose a atacar al cártel rival Los Zetas. En 2011, el CJNG anunció su presencia dejando los cuerpos de 35 supuestos miembros de los Zetas en una carretera de Veracruz, la llamada Masacre de Boca del Río, con un mensaje proclamando su intención de limpiar el Estado y restaurar el orden. Es un patrón que hemos visto repetidamente. Los cárteles se presentan como justicieros, como protectores del pueblo contra la delincuencia, mientras son ellos mismos la fuente principal de violencia. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio occidental.
La DEA considera que el ZNG es tan poderoso como el cártel de Sinaloa, con presencia en los 50 estados de Estados Unidos, donde distribuye toneladas de drogas. El cártel tiene presencia operativa en al menos 27 de los 32 estados de México. Controla puertos estratégicos como Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que le permiten importar precursores químicos de Asia para fabricar fentanilo y metanfetamina. El CJNG ha sido pionero en el uso de drones con explosivos y en la instalación de minas terrestres. En 2015 emboscó y mató a 15 policías mexicanos en Jalisco, uno de los ataques más mortales contra las fuerzas de seguridad en la historia moderna de México. Ese mismo año derribó un helicóptero militar con un lanzagranadas matando a 9 soldados. En 2020 intentó asesinar al entonces jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, con granadas y rifles de alto poder en pleno corazón de la capital. García Harfuch sobrevivió herido y ahora es el secretario de Seguridad Federal. En febrero de 2025, la administración Trump designó al ZNG como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a la captura de El Mencho. El hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos, con la orden de confiscar más de $6,000 millones en ganancias del narcotráfico. Según los fiscales, el Menchito fue el segundo al mando del CJNG durante casi 7 años y es responsable de traficar más de 50 toneladas métricas de cocaína y supervisar laboratorios que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina. El ZNG genera miles de millones de dólares anualmente. Además del narcotráfico, el cártel se involucra en extorsión, secuestro, tráfico de personas, minería ilegal, tala ilegal, robo de combustible y fraude de tiempos compartidos para lavar dinero. En marzo de 2025, activistas descubrieron los restos de cientos de reclutas del CJNG en un campo de entrenamiento en Jalisco conocido como el Rancho Izaguirre. El cártel entrena sicarios profesionales y ha creado unidades de operaciones especiales con armamento de grado militar. Ahora quiero que analicemos lo que la muerte del Mencho realmente significa desde la perspectiva de la economía política y la historia de la guerra contra las drogas en México. Desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles y desplegó al ejército mexicano, la estrategia del descabezamiento, es decir, capturar o matar a los líderes de los cárteles, ha sido el pilar de la política antidrogas mexicana y estadounidense. Estados Unidos ha proporcionado miles de millones de dólares en asistencia de seguridad y antinarcóticos a México bajo esta estrategia, y los resultados han sido catastróficos. México ha registrado más de 460,000 homicidios desde 2006. En 2024, la tasa nacional de homicidios fue de 23.3 por cada 100,000 habitantes. Según el Mexico Peace Index de 2025, desde 2007 el número estimado de homicidios relacionados con el crimen organizado se ha multiplicado por 6, de aproximadamente 3,000 a casi 18,000 en 2024. En la última década, México ha registrado más de 300,000 homicidios. La razón de este fracaso es estructuralmente predecible. Cuando capturas o matas al líder de un cártel, no destruyes la organización. Creas un vacío de poder que desencadena luchas internas, fragmentación y una espiral de violencia mientras las facciones compiten por el control.
Los críticos de la estrategia de descabezamiento de Calderón señalan que creó docenas de pandillas de drogas más pequeñas y más violentas. Cada vez que eliminas a un capo, la organización se fragmenta y la violencia aumenta. Tenemos el ejemplo más reciente en el cártel de Sinaloa, cuando Ismael El Mayo Zambada fue capturado en agosto de 2024. Los homicidios en Sinaloa aumentaron más del 400% según el análisis de CNN. Facciones rivales del cártel, los seguidores de El Mayo contra los aliados de los hijos del Chapo, entraron en una guerra abierta que continúa hasta hoy. Sinaloa se convirtió en el punto más débil de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, con al menos 571 civiles asesinados solo en 2025. Ahora, con la muerte del Mencho, podemos esperar exactamente el mismo patrón en el CJNG. Las escenas de violencia que estamos presenciando hoy son solo el comienzo. El CJNG tiene una estructura jerárquica donde los líderes regionales manejan las operaciones diarias bajo la dirección del líder general. Con el Mencho muerto, esos líderes regionales competirán por el control, las alianzas cambiarán, los territorios serán disputados y los civiles pagarán el precio. Lo que necesitamos entender es que la demanda de drogas no desaparece porque mates a un narcotraficante. El mercado estadounidense de drogas ilícitas vale decenas de miles de millones de dólares anuales. Las estimaciones sugieren que las ganancias mayoristas del tráfico de drogas oscilan entre 13.6 y 49.4 mil millones de dólares anualmente. Mientras exista esa demanda, habrá oferta, y mientras haya oferta, habrá organizaciones criminales compitiendo por controlarla. El fentanilo ha transformado la economía del narcotráfico. Es hasta 50 veces más potente que la heroína y potencialmente 2.700 veces más rentable. México se ha convertido en el principal productor y proveedor de fentanilo para el mercado estadounidense. El CJNG controla puertos clave donde importa precursores químicos de Asia, principalmente de China, para fabricar drogas sintéticas. Esta es una cadena de suministro global integrada en la economía capitalista mundial. Déjenme ahora analizar el papel de Estados Unidos en esta crisis, porque la intervención estadounidense es central para entender lo que está ocurriendo. La Embajada de México en Washington confirmó que la inteligencia estadounidense contribuyó al éxito de la operación que mató a El Mencho. Esto significa que Estados Unidos participó directamente en la planificación y ejecución de esta operación. Y Estados Unidos celebra la muerte como un gran desarrollo mientras el caos se desata. La administración Trump ha presionado a México intensamente sobre el tráfico de drogas. Ha amenazado con llevar a cabo ataques militares en territorio mexicano. Ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ha exigido extradiciones masivas. México ha enviado 92 sospechosos de cárteles a Estados Unidos en el último año, incluyendo 37 en enero de 2026. Pero toda esta presión se basa en una premisa fundamentalmente errónea, que el problema de las drogas puede resolverse mediante la fuerza militar y policial. 2 décadas de evidencia demuestran lo contrario. La militarización de la guerra contra las drogas en México ha producido cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, abusos sistemáticos de derechos humanos y ninguna reducción significativa en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, como su predecesor López Obrador, ha criticado la estrategia del descabezamiento precisamente porque tomar a los líderes de los cárteles solo desencadena explosiones de violencia cuando los cárteles se fragmentan, pero bajo la tremenda presión de Washington no tiene otra opción que mostrar resultados contra el narcotráfico
y mostrar resultados significa operaciones espectaculares como la que mató a El Mencho, independientemente de las consecuencias. Hay algo profundamente cínico en la posición estadounidense. Estados Unidos es el mayor mercado de drogas ilícitas del mundo. Es el país donde mueren más de 100,000 personas al año por sobredosis de drogas. Sus ciudadanos consumen las drogas que los cárteles mexicanos producen y trafican, pero en lugar de abordar la demanda interna, Estados Unidos externaliza el problema, presionando a México para que libre una guerra sangrienta contra los síntomas, mientras las causas permanecen intactas. Permítanme explicar la economía política subyacente aquí. El narcotráfico no existe en un vacío. Es parte integral del sistema capitalista global. Los cárteles mexicanos operan redes de lavado de dinero que utilizan bienes raíces, empresas fantasma, transferencias internacionales y criptomonedas para repatriar las ganancias del tráfico de drogas a México. El brazo financiero del CJNG, conocido como Los Queenies, fue liderado por la esposa de El Mencho y sus hermanos. Utilizan redes de lavado de dinero chinas, exchanges de criptomonedas, contrabando de efectivo en masa y lavado de dinero basado en el comercio. Los bancos internacionales han sido cómplices del lavado de dinero de los cárteles. HSBC pagó 1.900 millones de dólares en 2012 para resolver acusaciones de que había lavado cientos de millones de dólares para cárteles mexicanos. Wachovia, antes de ser absorbido por Wells Fargo, admitió haber procesado 378,000 millones de dólares en transferencias de casas de cambio mexicanas sin controles adecuados de lavado de dinero. Estos son los pilares del sistema financiero global, no actores marginales. Los cárteles también dependen del suministro de armas desde Estados Unidos. México ha demandado a fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México. Aproximadamente el 70% de las armas rastreadas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. El CJNG utiliza armamento de grado militar, incluyendo lanzagranadas, fusiles de asalto y drones con explosivos. Estas armas cruzan la frontera desde el norte, mientras las drogas cruzan hacia el norte. Lo que tenemos es un sistema circular donde el dinero de las drogas fluye hacia el norte, las armas fluyen hacia el sur y la violencia queda concentrada en México, mientras Estados Unidos consume los productos y proporciona los instrumentos de muerte. Ahora quiero reflexionar sobre lo que esto significa para el pueblo mexicano, porque ellos son quienes pagan el precio más alto. La violencia del crimen organizado ha devastado comunidades en todo México. El desplazamiento forzado es masivo, con familias huyendo de sus hogares para escapar de la violencia. Guatemala otorgó estatus humanitario temporal a 161 mexicanos que huían de la violencia de los cárteles en Chiapas en agosto de 2025. La salud mental de la población está afectada, con estudios mostrando correlación entre los homicidios relacionados con el crimen organizado y las muertes por desesperación, incluyendo suicidios, muertes relacionadas con drogas y enfermedades hepáticas alcohólicas. Los periodistas son asesinados regularmente. Entre 2017 y 2020, un periodista fue asesinado cada semana en promedio. Los políticos locales son objetivos constantes, especialmente durante las elecciones, cuando los cárteles intentan influir en los resultados. Los casos de feminicidio casi se duplicaron en la última década, de 428 en 2015 a 829 en 2024. El impacto económico de la violencia es alarmante. En 2024,
alcanzó un estimado de 4.5 billones de pesos, equivalente a 245 mil millones de dólares, el 18% del PIB de México. El costo per cápita fue de 33.905 pesos, más que el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. La violencia afecta todo, desde el turismo hasta la agricultura, desde la manufactura hasta la inversión extranjera. Y ahora, con la muerte de El Mencho, Puerto Vallarta, una ciudad que depende del turismo, está en llamas, el aeropuerto de Guadalajara está cerrado, los negocios están siendo incendiados, los civiles están atrapados en sus casas, y esto es solo el primer día. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que realmente necesitaría cambiar para resolver esta crisis. La estrategia del descabezamiento ha fracasado durante 2 décadas. Matar a El Mencho no terminará con el ZNG, así como matar a Pablo Escobar no terminó con el narcotráfico colombiano. Capturar a El Chapo no terminó con el cártel de Sinaloa. Capturar a El Mayo solo desató una guerra civil dentro del cártel. La historia se repite porque las condiciones estructurales permanecen iguales. Para realmente abordar el problema necesitaríamos transformaciones fundamentales. En Estados Unidos, eso significaría abordar la demanda de drogas a través de políticas de salud pública, tratamiento de adicciones y potencialmente la regulación y legalización de ciertas sustancias. Significaría controlar el flujo de armas hacia el sur y perseguir agresivamente el lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense. En México, significaría abordar las raíces socioeconómicas del crimen organizado, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción endémica. Significaría reformas judiciales que garanticen la independencia de los tribunales y el fin de la impunidad. Significaría proteger a los periodistas, a los activistas, a los políticos locales que son asesinados por desafiar al crimen organizado. Pero ninguna de estas transformaciones está en la agenda. En cambio, tenemos operaciones militares espectaculares que producen titulares celebratorios mientras las comunidades arden. Tenemos funcionarios estadounidenses tuiteando que los buenos son más fuertes que los malos, mientras el Departamento de Estado ordena a sus ciudadanos refugiarse porque la violencia es incontrolable. Lo que estamos presenciando en México hoy no es el fin de nada. Es la continuación de un ciclo que se ha repetido durante 2 décadas. Un capo muere, el caos estalla, eventualmente un nuevo liderazgo emerge y el ciclo comienza de nuevo. Mientras tanto, cientos de miles de mexicanos han muerto, millones viven con miedo y el flujo de drogas hacia Estados Unidos continúa prácticamente sin interrupción. La muerte de El Mencho es presentada como una victoria, pero pregúntense, ¿victoria para quién? No para los residentes de Puerto Vallarta atrapados entre vehículos en llamas, no para los pasajeros corriendo en pánico por el aeropuerto de Guadalajara, no para las familias que perderán a sus seres queridos en la violencia que viene. La única victoria real sería un cambio de estrategia, un reconocimiento de que lo que hemos estado haciendo durante 20 años no funciona. Y esa victoria no está a la vista. Manténganse informados, manténganse críticos y recuerden que detrás de cada estadística de violencia hay seres humanos cuyas vidas han sido destruidas por políticas que priorizan los titulares sobre las soluciones reales. Nos vemos en el próximo análisis.